Venimos hablando sobre esta epístola y hoy he querido titularlo Jesucristo, precioso y despreciado. En los versículos precedentes notamos el fuerte énfasis del apóstol en el llamamiento a la santificación. Este llamado es a todos los creyentes sin excepción. Pero tal como no todos los descendientes de Jacob, no todos los descendientes de Israel son israelitas, tampoco todos los que se congregan son hijos de Dios. El desechando del versículo 1 y el desead del versículo 2 son para todos aquellos que, como dice el versículo 25 del capítulo 1, han gustado la benignidad del Señor. Perdón, capítulo 2, versículo 3. Han gustado la benignidad del Señor. Quien no lo ha hecho, seguirá viviendo la única vida que conoce. Y no tendrá apetito por la palabra de Dios hasta que Dios lo despierte a la nueva vida. Ahora bien, la razón de ser de la santificación o la razón de ser salvos es el servicio colectivo de la iglesia. La iglesia existe para dar testimonio de su Dios y Salvador. Y este testimonio será efectivo si se conoce íntimamente de quién se habla. Pedro conocía al Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 16, responde la pregunta de Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración importante, pero noten que no fue dicha antes de reconocer. O sea, primero ocurre esto, que él reconoce y se encuentra con Jesús luego de la pesca milagrosa y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto nos enseña que antes de tener conocimiento de quién es Cristo, debemos reconocer quiénes somos nosotros. Y reconocemos quiénes somos nosotros cuando nos enfrentamos a la deidad, cuando nos vemos en el espejo de su santidad inmaculada, vemos nuestros horribles desperfectos, nuestras faltas abominables, nuestros pecados inconfesables y ocultos, nuestra pudrición y nuestro deterioro moral. ¿Cuándo vemos esto? Cuando nos enfrentamos con el Santo. Cuando tenemos un encuentro con la deidad. Mientras no es así, vivimos en la ilusión de que somos buenas personas, de que somos unos dechados de virtudes, de que estamos compitiendo con los mismos ángeles en bondad, en pureza, ¿verdad? Así somos. Hasta que nos encontramos con Jesús. Ahí recién vemos el deterioro moral en el cual estamos. Ante su presencia, huyen las excusas, las explicaciones, las disculpas, y solo nos vemos tal cual somos, de la cabeza hasta los pies, una podrida llaga que hiede y contamina. La visión que tiene Isaías en el capítulo 1, versículo 7. De la cabeza hasta las plantas de los pies, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y esas heridas no han sido curadas ni suavizadas. Eso es lo que somos. Ante este encuentro con el Señor, Pedro le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador. Esta paradoja se resuelve más tarde, porque si bien es cierto, nos encontramos con el Señor, y estoy hablando solamente de aquellos que han tenido este encuentro con Él, nos encontramos con el Señor y vemos nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, hay como dos reacciones. Una, la de Pedro, apártate de mí, Señor. Pero hay otra que nos insta a allegarnos a Él, a acercarnos a Él. Es como si intuitivamente supiéramos que el contacto y la cercanía con este ser nos va a hacer bien, va a eliminar nuestra impureza y nos va a poner en la condición de estar frente a Él y disfrutar de su comunión, de su compañía, de intimidad con Él. Ahora, cuando Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿acaso Dios no lo sabe? ¿Él no sabe que soy hombre pecador? Por supuesto que lo sabe. El que me confronte con mi pecado no es para aniquilarme, sino es para que sepa que en mí, de mí, nada bueno puedo esperar. Esto es para que yo pierda esa confianza en mí mismo que solo me hunde día a día en un deterioro aún mayor. Entonces, Él se me ha presentado como mi remedio, mi consuelo, la medicina de mi alma, el anhelo de mi corazón y la razón de mis razones. Me invita a Él, me anima a hacerlo, me inspira a seguirlo y a servirle. ¿Qué es lo que ha pasado? De este apartarse ahora lo quiero servir, lo quiero seguir. Bueno, ha pasado que he gustado la benignidad del Señor y es ahora que lo veo como el Cristo de Dios, mi Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Señor y Salvador, mi todo. Ahora lo conozco. ¿Es esa la experiencia de tu alma? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, es tu Señor y tu Salvador. ¿Has gustado la benignidad del Señor? Pedro nos dirá que Cristo es precioso para Dios, que debe ser precioso para nosotros y que rechazarlo trae consecuencias eternas. En nuestro texto, 5 veces aparece la palabra piedra, 3 veces preciosa, todas referidas a nuestro Señor Jesucristo. Acercándoos a Él, dice en el versículo 4, ahí habla el apóstol. Esta palabra también es usada por el autor de Hebreos. Aparece en 7 lugares, pero con referencia a Dios. Por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. En Hebreos 7:25 dice que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. La misma palabra. En Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, el que se acerca a Dios. También este verbo aparece en Juan, pero en labios de Cristo, en el sentido de creer en Él. Pedro, entonces, lo usa con referencia a Cristo. El autor de Hebreos con referencia a Dios. Y el apóstol Juan lo pone en el sentido de creer en Cristo. Esto significa que nuestro acercamiento a Cristo es siempre por fe. Nuestro acercamiento a Cristo es siempre por fe. Además, este acercamiento no es de una vez y ya, sino que es un acercarse
constantemente con intención de quedarse allí, cada vez más cerca, y así disfrutar de comunión íntima y personal. ¡Qué privilegio, hermanos! Este acercarse entonces no es de una vez y ya. No, esto es constante. Querer permanentemente tener comunión íntima con nuestro Dios. Aquí también está la idea de acercarse a Dios en adoración para ofrecer oración y sacrificio. Entonces, no es un acto, es una actitud de culto, lo cual representa la vida de adoración. ¡Qué privilegio! Ese es tu privilegio. ¿Haces uso de él? Cuando las tormentas de la vida agitan tu pequeña embarcación y te encumbran en el espejismo del éxito para luego bajarte a las profundidades del desaliento, ¿acudes a Cristo? ¿Te acercas a Él? Cuando la pena te invade y ablandas tu pan con lágrimas, ¿te acercas al varón de dolores y experimentado en quebranto? Cuando la enfermedad asoma y la angustia pretende señorear en tu vida, ¿acudes a Cristo? ¿Te acercas al médico de tu alma? Recuerda que este acercarse es un constante permanecer en Él, disfrutando de su intimidad, de la intimidad con Él. Cuando la traición toca a tu puerta y la desilusión irrumpe con ímpetu, ¿te allegas al Salvador? Esta mañana estuvimos hablando de que muchas veces cuando nosotros realmente oramos sin que nadie nos diga que oremos, es cuando estamos en aflicción. Todas estas cosas nos ocurren y en la mayoría de ellas no hay una participación pecaminosa de nuestra parte. En estas situaciones todos somos víctimas. Pero, ¿qué de aquellas veces en las que somos victimarios? ¿Qué de aquellas veces en las que el pecado es el promotor de nuestras acciones? Cuando por descuido y negligencia nos hemos deslizado fuera del camino, ¿clamamos por acercarnos a Él? Cuando nuestros pies se hunden en el lodazal de la maldad, ¿acudimos a Él por rescate? Cuando caemos en el pozo profundo de la depresión por haber desobedecido, cuando cosechamos la fruta amarga de nuestras decisiones voluntariosas, cuando lloramos el bien perdido, ¿nos acercamos a Él? Ah, hermanos, qué Salvador tenemos. Hebreos 2:11 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Lo puedes creer? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tú y yo naturalmente nos alejamos, nos distanciamos de aquellos que obran mal, aunque sean de nuestra propia sangre. Pero Él, bendito sea su nombre, no solo no se avergüenza de nosotros, sino que se acerca más de lo que nosotros en nuestra falta nos acercamos a Él. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel para expiar nuestros pecados. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cualquiera sea la naturaleza de la tentación que enfrentamos, ahí está Él, cercano, misericordioso, lleno de gracia, nuestro bendito Salvador. Solo debemos acercarnos a Él. ¿Lo haces? En esta epístola, Pedro llama a Cristo de distintas maneras. Cristo aquí es llamado piedra, algo que a sus lectores no sorprendería, puesto que así también es dado a conocer en el Antiguo Testamento. Por ejemplo,
Isaías 28:16 dice, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa. Y en Isaías 8:14 dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. En el Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Así también se refiere Cristo a sí mismo en Mateo 21, en la parábola de los labradores malvados. Y Pedro mismo, en su tercer sermón, en Hechos 4:11, usó el mismo concepto para referirse a Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dice él. Entonces, por extraño que nos parezca, este concepto era conocido entre la comunidad judeo-parlante. Pero aquí, Pedro enriquece la comprensión de este concepto, puesto que le añade diversos adjetivos. Veámoslos en el orden que aparecen aquí. En el versículo 4 aparece piedra viva. De Dios se habla repetidamente como la roca. Deuteronomio 32 es el cántico de Moisés y allí en 4 oportunidades se refiere a Dios como la roca. Conviene que cada tanto leamos y reflexionemos en este texto, puesto que es tendencia nuestra repetir los errores de quienes nos han antecedido. Me gusta pensar en la roca en el sentido de Génesis 49, versículos 23 y 24, cuando Jacob profetiza sobre José, su hijo amado, una figura de Cristo. Dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. En el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, David canta a su Dios y 3 veces le llama la roca. De igual manera, en sus últimas palabras registradas en el capítulo 23, profetiza acerca del que había de venir, la luz de la mañana, el resplandor del sol en una mañana sin nubes, la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¡Cuánta poesía! Eso es lo que inspira nuestra roca. Así fue inspirado el dulce cantor de Israel en su último canto terrestre, teniendo la certeza que la gracia y la misericordia no terminaban con él. No, de la roca viene la piedra viva, pues vive para siempre. Él es el resucitado y el que comunica vida a los muertos. Juan 5:21 nos dice, porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él, entonces, Cristo es la piedra viva. Él nos ha comunicado su vida, vida eterna. Juan 20:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. En el mismo versículo 4 encontramos la otra expresión, piedra escogida y preciosa. Nadie en el universo podía ocupar el lugar de Cristo en la redención. Él es el Cordero de Dios, santo y sin mancha, escogido por Dios para redimirnos y entregar su vida por hombres y mujeres que no lo buscaban ni lo amaban. En Él somos escogidos nosotros. Nuestra elección no tiene que ver por algo que haya en nosotros. No, no es por merecimiento, es solo su gracia, es solo su misericordia. Él, nuestra elección es en Cristo. Él es precioso a los ojos del Padre y quienes son redimidos lo son no en sí mismos, sino por causa del que murió por ellos. En el versículo 6 encontramos principal piedra del ángulo.
Esta es una referencia muy usual en las Escrituras y tiene que ver con las construcciones antiguas hechas de piedras grandes que normalmente pesaban toneladas. Es la piedra fundamental que se halla en la base, en la que se encuentran dos muros. En la base, esa era la piedra del ángulo. Mantiene estas paredes unidas y desde ahí se edifica desde la base hasta el tejado. En Efesios 2:20, Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el versículo 7, otra expresión, piedra desechada. Él, la piedra viva, la que comunica vida a los hombres, fue rechazada. De él canta Isaías, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El mundo, dice Juan, no le conoció, lo despreció. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Piedra desechada. En el versículo 8 dice que es piedra de tropiezo. Esta es una cita directa de Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Pedro, al contemplar a sus contemporáneos, veía la similitud entre ellos y los contemporáneos de Isaías. ¿Y cuál era la similitud? Ambos rechazaban el plan de salvación de Dios, tropezaban en la revelación de Dios. Al no creer, la desprecian, la desechan y tropiezan con ella. En el capítulo 20 de Lucas, Jesús nos narra la parábola de los labradores malvados. Esta es una de las pocas parábolas que también aparecen en Mateo y Marcos y está especialmente dirigida a los judíos de su tiempo. Pero también tiene aplicaciones que debemos recordar como Iglesia de Cristo, y es la labor que Pedro quiere cumplir al citar estos textos de Isaías. Aquí vemos la profunda corrupción de la naturaleza humana, pues teniendo tremendos privilegios, los judíos rechazaron cumplir con las obligaciones que tales privilegios demandaban. ¿Y las iglesias? ¿No hemos sido llamados también a salir de las tinieblas? ¿No se nos ha concedido por gracia y misericordia los privilegios inherentes a la salvación? ¿Y qué hemos hecho con ellos? La falsa doctrina y prácticas engañosas pululan por doquier, y este sincretismo herético ha traído vergüenza y oprobio al Evangelio, ha endurecido aún más los corazones, ha aumentado la incredulidad y la rebeldía, la superstición ha reemplazado a la fe y el activismo a la piedad. No somos mejores que ellos, y de hecho tenemos más luz, pero vivimos en tinieblas. ¿Por qué? Porque no creemos. Somos incrédulos a la revelación de Dios. No confiamos en Él ni seguimos su camino. El fin de la parábola no puede ser más claro. En el versículo 18 dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien en ella cayere le desmenuzará. Pero siempre queda un remanente. Estos santos que se han allegado a Él, piedra viva, y Él les ha comunicado vida y vida en abundancia. Y somos exhortados en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, por cuanto vinimos a Jesucristo, ahora somos piedras vivas. Hemos entrado en una relación especial e íntima con el que vive. Él es piedra viva y nosotros también. Participamos de la misma firmeza y solidez que Él tiene. No porque nosotros lo seamos, sino porque estamos en Él, que Él es la roca. Él es quien tiene la firmeza y esa solidez. No solo nos ha comunicado vida, sino que también comunica firmeza. Nuestra relación con Él es inmutable.
no cambia y esto nos da una seguridad verdadera y eterna. Nuestra piedra principal es inamovible y en Él estamos firmes para siempre. Nada puede movernos ni arrancarnos de Él. Él es nuestra roca, nuestro castillo y nuestro refugio. Su vida ha llegado a ser nuestra vida y nuestra vida se esconde con Cristo en Dios. Sigue diciendo Pedro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Lo que Pablo llama el cuerpo de Cristo, Pedro aquí lo llama casa espiritual. La edificación de la casa espiritual depende enteramente de su arquitecto y constructor, y para ello utiliza a las piedras vivas que son los creyentes. Usando el mismo símil, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, versículos 20 al 22. Lo que Pedro nos exhorta a ser edificados, Pablo nos dice cómo debemos hacerlo. ¿Cómo? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La edificación no es sobre la experiencia vivida o los años que tengas de peregrinación. La edificación no se basa en los dones y talentos que Dios da a sus hijos, ni en el uso o mal uso de estos. La edificación no se basa en sentimientos, en deseos o imaginaciones. No, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento, sobre eso edificamos. Bastará para ello entonces solo la lectura casual de sus escritos. Porque a partir de aquí, de lo que Dios nos ha revelado por medio de los apóstoles y de los profetas, es que somos edificados. Entonces, ¿bastará solo con una lectura casual? El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Amar a Jesús es amar su palabra. Despreciar su palabra es despreciarlo a Él. Si consideramos tan solo el acercamiento que tenemos al texto sagrado, ¿qué dice este sobre nuestro amor y aprecio por Jesús? Si tuviéramos que medir nuestro afecto, nuestro aprecio a Jesucristo, nuestro Señor, y fuera una regla, el acercamiento que tenemos a las Escrituras, ¿qué diría esto? Dice Pedro, también debemos ser edificados como sacerdocio santo. Es doctrina distintiva del Evangelio el sacerdocio universal de los creyentes. Cada creyente es un sacerdote. Esto dista de la ilusión romana de que solo una casta puede ejercer el sacerdocio. Pero aún así, y con mayor razón, ¿cómo nos preparamos para ejercer este sagrado privilegio y deber? En la mente de muchos creyentes está enquistada la idea de que solo el pastor y algunos líderes, cuando más, solo ellos ejercen el sacerdocio. Sin embargo, las Escrituras una y otra vez nos animan a ejercer este sagrado deber, ministrar al Señor, ministrar al pueblo del Señor. Esto es parte de la adoración y cada creyente es un adorante. Y así como debe adorar a Dios en espíritu y en verdad,
también podemos y debemos ejercer el sacerdocio de acuerdo a la verdad. De ahí el llamado a ser edificados como sacerdocio santo. ¿Para qué? Versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios que nosotros como su pueblo hemos de ofrecer solo pueden ser aceptos en Él. O sea, en virtud de su sacrificio, ya que de ese sacrificio que Él hizo se derivan todos los demás. Solo se puede ofrecer a Dios lo que es de Él. Dice David en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Solo podemos ofrecer a Dios lo que proviene de Él, porque lo que proviene de Él, eso es lo que a Él le agrada. Puesto que nosotros mismos somos aceptos en el amado, dice Pablo en Efesios 1:6. Entonces, nuestra alabanza y adoración, precisamente porque se ocupan de Él y están ofrecidas por vidas que han sido redimidas por su preciosa sangre, serán aceptas también. Solamente así es acepta nuestra adoración a Dios, solo en Cristo. Así que, queridos hermanos, habiendo sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, tengamos gratitud, como dice el autor de Hebreos en 12:28. Y mediante ella, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando hay amor verdadero, también hay gratitud. La ingratitud solo muestra menosprecio. Ahora, por la fe, mira a Jesús. Por la fe, mira a Jesús. ¿Lo amas? ¿Lo amas lo suficiente como para acercarte cada día a Él, independientemente de las circunstancias que te rodean? ¿Lo sirves? Mateo 25:40 te despertará a la realidad de ese servicio. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, recuerda, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿estás sirviendo a Dios? Pero hay algo sombrío que no debemos pasar por alto, porque hay quienes se niegan a servir. Esto es extraño para un redimido, pues el amor a su Redentor le insta a servirlo. Pero concedo que hay momentos de frialdad. Hay ocasiones en que miramos hacia atrás. Hay oportunidades en que dejamos de servir porque no se hacen las cosas a mi modo. ¡Qué tristeza! Un siervo indicándole a su Señor lo que es mejor. Esto es algo fuera de lugar. ¿Cuánta paciencia tiene nuestro Señor con nosotros? Somos criaturas redimidas, no perfectas. Ni necesidad tengo que decirlo, ¿verdad? Hay desacuerdos, hay desavenencias. Pudieran haber quejas entre nosotros, pero ¿a quién servimos?
¿Acaso nos servimos a nosotros mismos? ¿No es Jesucristo el único digno de nuestro servicio y adoración? Ah, hermanos, si has dejado de servir, no permitas que tu corazón se enfríe y caigas en la ingratitud de los impíos. Vístete como escogido de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3 del 13 y 14. Este pasaje nos habla a nosotros. Sigue diciendo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Esto es doctrina. Le está hablando a la iglesia, le habla a los redimidos y a ellos les dice, sopórtense, perdónense. Si alguno tuviere queja contra otro, y nos dice de qué manera. Esto nos recuerda la oración del Señor, ¿verdad? Porque Él nos enseña en la parte del perdón, y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué más? Así como, de la misma manera como yo perdono a mi hermano, Señor, perdóname a mí. Ah, parece que no voy a orar tan seguido esa oración. Sí, Pablo dice en Colosenses, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo me perdonó a mí? ¿Fue mezquino en su perdón? No, me perdonó todos mis pecados, los visibles y los invisibles, los de ahora, los de antes y los de después. Esos pequeñitos según yo y los escandalosos y grotescos, todo eso me lo perdonó. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, hermanos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahora te pregunto, ¿te perdonó Cristo? ¿Te perdonó Cristo? Entonces sabes qué hacer. Sabes qué es lo que debes hacer. ¿Y qué si no lo haces? Ah, créeme, entonces yo lo siento por ti, porque has tropezado con la palabra. El versículo 8 dice, siendo desobediente. ¿Es esta tu condición hoy mismo? No, tú no quieres continuar así. Despierta, reacciona, pide al Señor que tenga de ti misericordia, implora al Dios nuestro su perdón. Dios también ha hecho provisión para tu pecado en la persona de Jesucristo. No te unas a los que desprecian al Salvador. Huye de la compañía de quienes menosprecian su gracia y misericordia. Ven a Él, acude a Él y deja a los pies de la cruz tu carga de pecado. Pide que tenga misericordia de ti, que se apiade de tu alma. Rinde tu vida a Cristo, acércate a la piedra viva y Él te dará vida eterna. No desprecies más a Jesucristo. Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino, y en todas las naciones la salvación es del Señor. Vamos a Él en oración.